Cordial saludo. A continuación tendremos la presentación del servicio educativo en Colombia. Estamos en la materia presente y futuro del sistema educativo, de la licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas. Este video es realizado por Joan Sebastián Benítez Ramos, Sebastián Muñoz Chavarría, José León Rodríguez y quien les habla, Daniel Vélez Pérez. Para este proceso es necesario ver la función del pedagogo en la política y legislación educativa. Para esto es bueno citar a Fernando Savater. El maestro es el soporte básico del cultivo de la humanidad y su labor está ligada al sentido humanista de la civilización. Con esta cita podemos ver reflejada la importancia que tiene el docente en un ámbito específico, porque de esta manera se puede iniciar y se puede avanzar en el proceso del desarrollo de una comunidad. Se necesita un tipo de maestros que sea capaz de darle al alumno el juego y la oportunidad para que sea el mismo, para que se identifique con los fracasados, para que no se decida por los exitosos. Funciones como pedagogo. El pedagogo tiene que tener la capacidad de desarrollar en sus alumnos ese grado de investigación, ese grado de amor al estudio, a la educación. Por tanto, en Colombia hay unos retos para la educación colombiana. Estos retos están diseñados a partir de la misma realidad del país. Es del año 2016 al 2019. El primero es ambientar la educación en la cultura política y económica colombiana como la inversión pública más rentable. Y es así porque es la forma más adecuada para el gobierno invertir en la propia educación. Infortunadamente, y en muchos casos, no se da este proceso de inversión, pero es la forma que más le sirve a nuestra nación. Segundo reto es articular la cobertura con la calidad. Es realizada mediante el llamado o la llamada revolución educativa. En esta revolución educativa se aumentan los cupos de educación en las instituciones, hay un aumento en la racionalización de la población. Por tanto, es sumamente importante que se desarrolle. Un tercer fin o un tercer reto es pasar de la enseñanza y la evaluación por logros y objetivos específicos a la enseñanza y a la evaluación por competencias. Si es realizada, hay una mayor posibilidad y un mejoramiento en la calidad educativa, porque se mejora el sistema y no se tiene en cuenta una evaluación cerrada, sino que se realiza un enfoque interdisciplinar, para que así el alumno mire las realidades con visión crítica. Vamos a mirar también articular la excelencia con la equidad. De esta forma se pueden hacer pruebas para acordar planes de mejoramiento en las instituciones, esas instituciones que tienen bajos puntajes. Hay que tener equidad porque esta excelencia en la educación no puede quedarse solamente en colegios privados, sino que debe generarse a nivel de toda la población colombiana. Otro reto es conciliar el pluralismo y el amoralismo posmoderno con la enseñanza de la convivencia, la ética, la moral, la democracia y la ciudadanía, y con la enseñanza de la religión. Este aspecto es muy importante porque en 1995 y más que todo con la ley 115 de 1994
la educación religiosa y cívica tuvieron una pausa. De esta manera hay una suspensión y hay una libertad para tener adquisición a estas clases. Entonces, ese reto hay que conciliarlo. Ese es uno de los retos pues, más importantes que se tiene. Otro fin, otro objetivo es conciliar la necesidad de los altos niveles de educación en las matemáticas, las ciencias naturales y las tecnologías con la creciente apatía de los y las jóvenes respecto a estas áreas. Y es así porque son áreas que generan tedio a los alumnos. Los mismos docentes hacen poco para mejorar. Desde ahí surge el problema. Por tanto, la educación en este campo disminuye y hay menos aspirantes a estos procesos. Entonces, es muy importante que los mismos docentes hagan agradables esas clases para que mejore esa calidad educativa en esas áreas. Por último, vamos a mirar este último reto, la articulación entre los distintos niveles y ramas de la educación. Como vimos en temas pasados, la educación está articulada mediante unos grados. Esos grados que tienen una consecuencia lógica y por tanto deben estar articulados iniciando desde la educación preescolar con la educación primaria. Se deben tener unas bases sólidas para que se comiencen a adquirir esos aprendizajes de forma simultánea y adecuada. Posteriormente, articular la primaria con la secundaria y con unos programas para que se disminuya la deserción escolar en la secundaria, que es donde se genera con mayor frecuencia. Es así también que hay que articular la secundaria y la educación media con la educación universitaria y o con el trabajo, porque es fundamental reconocer que hay personas que pueden acceder a la educación superior, pero otras no. Otras personas acceden simplemente al empleo. Entonces hay que tener bases sólidas y firmes para que haya desde el mismo colegio, desde la misma secundaria, desde la misma educación media, procesos que redireccionen el, el proyecto de la vida del educando. Un cordial saludo, les habla José León Rodríguez. En este momento vamos a reflexionar o vamos a mirar en la legislación del régimen prestacional del magisterio. Vamos entonces a mirar aquellas leyes que han tenido que ver con respecto a esta prestación con respecto a lo del magisterio. Vamos a ver entonces esa ley 114 de 1913 que dice lo siguiente: la pensión de gracia consagrada en el artículo 4 de esta ley es una prestación que se otorga a los docentes con fundamento en normas especiales. Eso nos dice entonces esta ley, la 114 de 1913. Ley 6 de 1945, con la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. En el decreto, en el decreto 3135 de 1968 estableció la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales. La Ley 33 de 1985 contempló algunas medidas relacionadas con las cajas de prevención y con las prestaciones sociales para el sector público. Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estableció el régimen pensional para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, teniendo en cuenta la fecha de su vinculación al servicio educativo. Decreto de
de mi decreto 25 del 63 de 1990. Determinó las responsabilidades de pago de las prestaciones sociales del personal docente nacional y nacionalizado y se dictaron otras dispensiones. Entonces, eso es el decreto 2563 de 1990. La Ley 115 del 94, Ley General de Educación, en su artículo 115, reconoce que el régimen especial de los educadores estatales, el ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del estatuto docente y por la presente ley. En este mismo artículo establece que el régimen prestacional de los educadores estatales establecido en la Ley 91 de 1989. En la Ley 60 de 1993 y en la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. Ley 100 de 1993, en su artículo 142, creó la mesada adicional para pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores públicos, oficial, semioficial y privados, y para los retirados y pensionados de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, equivalente a 30 días a partir de 1994. En sentencia de la Corte Constitucional estimó que todos los pensionados, sin ninguna salvedad, tenían derecho a ella. Por lo tanto, el artículo 142 sí era aplicable a los empleados docentes. Artículo 279, Ley 100 de 1993. Se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o a cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio de conformidad con el reglamento que para el efecto se expidía. Ley 796 del 2003, referendo. La vigilancia de los regímenes pensionales exceptuados especiales o provenientes de normas y acuerdos internacionales de cualquier naturaleza que expiraba el 31 de diciembre de 1997, del 2007, con excepción del régimen pensional de los presidentes de la República que tendrá eficacia desde la fecha de entrada a la presente reforma. El artículo 81 de la Ley 812, junio 27 de 2003, establece que el régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales vinculados ante su expedición es el establecido a las disposiciones vigentes con anterioridad a esta. El régimen para los docentes que se vinculen a partir de su vigencia se regirá por las leyes 100 del 93 y 797 del 2003, con un beneficio de edad de 57 años para hombres y mujeres. Los servicios de salud para los docentes afiliados serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989 para ampliar lo anterior. Cordial saludo. Les habla Joan Sebastián Benítez y vamos a tratar el tema acerca del decreto 1278 de junio 19 de 2002. Y vemos muy bien que el presidente, con todas sus facultades de ejercicio, decretó como les decía, el presidente afirmó este decreto dando cumplimiento a la ley donde les aprobaba en cierta parte la actividad, los objetivos, la aplicación y el alcance que los docentes deben de tener en su medio de aprendizaje, en sus instituciones de labor. Este decreto consta de 6 artículos. En la primera parte, y vemos bien que el primero nos habla acerca del objetivo que debe tener el maestro, es decir, su reconocimiento, su formación, su experiencia
experiencia, desempeño y competencia en su medio de labor. Es decir, la búsqueda en todos los aspectos, en su actividad, en su pedagogía, del desarrollo y crecimiento mediante las actividades que tiene a diario con sus educandos. El artículo segundo vemos ya que es la aplicación, es decir, mediante qué y mediante quién empieza a regir este decreto, es decir, las normas que debe el Estado aprobar para el desarrollo de ellos. El artículo 3 es ya las profesiones de la educación en el ambiente del docente. Nos habla acerca de la idoneidad que debe poseer cada docente, es decir, su título debe ser o debe provenir desde una institución superior, y que garantice a su vez la capacidad de desarrollo que se desempeñó en su formación. El artículo 4 es la función del docente, es decir, su capacidad de profesión en ese sistema de enseñanza, sus actividades centradas en ese diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación y resultado en todos los medios que desempeñen. El artículo 5, en el cual nos vamos a centrar de manera especial, nos habla acerca del docente en sí, es decir, la manera por la cual se debe regir el docente, sus objetivos, su participación y su ambiente. No solamente debe ser un ambiente sencillo o de algo somero, sino más a fondo, y instruir en los estudiantes el verdadero espíritu científico, el verdadero espíritu de la investigación. Y por último, el artículo 6 es los directivos y docentes. Vemos bien que los docentes son los encargados del funcionamiento de la organización escolar, y estos a su vez son los acompañantes del rector, que este es el que cumple a la vez las responsabilidades técnicas y pedagógicas y más aún administrativas del establecimiento educativo en el cual esté elaborando, y el cual también desempeña la otra función de coordinador, que es el que auxilia y colabora al rector con las funciones en su cargo. Continuando entonces, pasamos al segundo apartado, y es acerca del régimen pensional de los docentes, es decir, sus principios y reglas de la interpretación jurídica. Y vemos dos características muy importantes. Primero, los principios y reglas en la interpretación de la Constitución. Esta vista propiamente desde la Constitución de 1991, la cual se encarga del desarrollo del campo judicial, de las teorías argumentativas, de justificación, es decir, se encarga de interpretar el régimen por el cual se va a dar paso al docente en su sistema de pensiones. Y el segundo acto legislativo es el de 01 de 2005, el cual depende del compromiso del régimen pensional visto anteriormente, es decir, de dar paso a esos detalles que se han investigado para ver en sí el motivo por el cual se va a dar esa ayuda en su régimen subsidiario. Entonces, les habla en este momento Sebastián Muñoz Chavarría y trataré de explicarles brevemente y concretamente lo referente a la evaluación docente y la importancia que tiene en el contexto educativo, más bien de los docentes o educadores que ejercen. Para eso se nos proponen varias preguntas, pero la primera es ¿por qué la evaluación docente? Entonces vemos que para esto el objetivo primordial es potenciar cada una de las competencias que sirven para darle calidad a la educación, para hacer más concreta la educación. En esta evaluación por competencias, lo que se quiere hacer es evaluar al docente en diferentes circunstancias o en su desempeño como tal. Entonces se habla de su liderazgo, de su dirección y también de otro tipo de disposiciones. Claro ejemplo, los valores
en sí como persona, cómo es el docente, cómo es el que media la educación, sus actitudes más importantes, las motivaciones, los intereses, la personalidad del docente, de suma importancia, cómo soluciona las situaciones a las que se enfrenta a diario en el contexto educativo. Las competencias hay que aclarar que se construyen, que se dan paso a paso, que todos los días se van afianzando, se van asimilando y sobre todo, ¿para qué? Para alcanzar unos niveles mayores. Ese es el principal objetivo. Ahora bien, se nos propone como una segunda pregunta de la evaluación docente, ¿qué se evalúa? Ahora bien, ese que se evalúa es el nivel del desarrollo de las competencias que el docente tiene, de todas esas perspectivas que anteriormente ya vimos. Por eso queremos ver es la competencia, las características de la persona en su desempeño, según los resultados que obtiene pues en el contexto educativo. Y esto se hace conveniente, este examen se hace convenientemente por ahí cada 6 años. Y lo más importante acá es que es de un tipo voluntario, no siempre tiene que ser obligatorio, sino que es de tinte voluntario. ¿Qué valoración hay en esto? Entonces, el logro y acción del docente, la ayuda y servicio que brinda dicho docente, el liderazgo, su proyección educativa como tal y las competencias cognitivas del docente que va afianzando a lo largo de toda su formación y también la eficacia personal que el docente tiene cuando desarrolla todas sus actividades. Otra de las preguntas que se nos propone es ¿quiénes participan? Y para esto entonces se propone que es voluntariamente, como ya lo habíamos dicho, los docentes o directivos que quieran ingresar o hacer parte o concursar en esto de los méritos, llamado el concurso de los méritos. Los que quieran participar en dicho concurso voluntariamente se postulan. Y por eso la evaluación de competencias es como uno de esos momentos del examen que están contemplados en la ley como tal. En otro de los aspectos es cómo son las pruebas. Entonces, se evalúan esas competencias en la actividad docente, en las actividades que tiene todos los días en su área. Y hay como 3 grupos de competencias, de acuerdo pues al contexto. También, entonces, ¿qué aspectos se proponen a evaluar? Por ejemplo, una clase, una salida de campo, un encuentro académico, un taller con los padres de familia, un taller con los familiares, un taller con participantes de otros lugares. Todos estos aspectos son los que se le evalúan al docente para medir que su nivel de la competencia que tiene en el momento. Ahora bien, entonces existen unas etapas, más bien como un proceso en esta evaluación. Entonces, primero se da como el acto administrativo, el acto legal por el cual se establecen pues los términos, las condiciones, todo lo necesario para que se dé esta evaluación o este examen al docente. Y esto lo realiza pues la entidad territorial de cada gobierno, en cada departamento, localmente se realiza. En la segunda etapa entonces se debe dar una distribución de este examen, de esta convocatoria más bien, por los medios masivos de comunicación. Ahí se debe de difundir esta convocatoria. Y ya como un tercer paso
se debe tener en cuenta la inscripción como tal. Entonces, primero debemos de tener en cuenta si el docente quiere un ascenso o si quiere una reubicación. Entonces va a ser la inscripción de acuerdo a esos dos términos. Posteriormente se le va a asignar un PIN que también va a ser activado. Luego de eso se va a hacer la inscripción por la página web y ya se le debe de señalar también en el momento de la inscripción al escalafón o al nivel que aspira el docente. Es de suma importancia este aspecto. Como una cuarta etapa, entonces se va a dar la aplicación de la prueba que está dirigida, estructurada, realizada por el ICFES. Y ya como quinta etapa se va a dar la divulgación de esos resultados, que una de las instituciones que va a ayudar a esta comprobación o a esta divulgación de los resultados va a ser la Universidad Nacional, y se va a dar de 1 a 100 puntos, que va a ser el puntaje en el cual se va a ordenar las competencias del docente. Ahora bien, para finalizar esta presentación de presente y futuro de la educación, es importante hablar de la dignidad humana, es decir, hacer una pequeña reflexión de la importancia y del verdadero significado. Por eso debemos de tener en cuenta que la dignidad humana es el pilar, es lo fundamental que determina a un estado y por supuesto que va a determinar a la propia persona. Es algo de suma importancia que siempre se debe tener en cuenta al momento de mirar los derechos, de mirar los deberes, de mirar todos estos aspectos en la persona. Por eso se debe de garantizar condiciones mínimas de vida, es decir, una estabilidad, un equilibrio de vida. ¿Para qué? Para garantizar que exista una adecuada, una buena dignidad en la persona. Ahora bien, la dignidad refuerza la personalidad, la hace plena, la satisface. Día a día va a aumentar, va a hacer crecer esa formación del hombre. ¿En qué? En lo que ya habíamos dicho anteriormente, en su personalidad como lo más importante. Por eso todos tenemos el derecho de otorgarle a los demás esa garantía de tener una buena dignidad. Nosotros hacemos del otro una persona digna, hacemos que el otro se sienta de la forma más adecuada posible. Por eso debemos de tener también en cuenta los deberes que tenemos para con esto de la dignidad humana, que ya habíamos dicho que es el pilar fundamental. Entonces, la invitación que siempre se nos hace como buenos ciudadanos, como buenas personas que tenemos una buena vida y que hacemos de los otros mejores personas, es a tratar de incentivar todos los días su dignidad humana, ayudándola a crecer, ayudándola a fomentar esa dignidad. Le agradecemos a todos por la atención. Esta fue una presentación para la asignatura de la Universidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte, presente y futuro de la educación.